Hola, bienvenidos al podcast número 116 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Y vamos con nuestra exposición de arte de la semana. Esta vez nuestros pasos se dirigen a Valladolid, más concretamente al Museo Patio Herreriano. Se trata de un museo quizá no muy conocido, pero que desde luego merece la pena visitar. Recuerdo que en el portal Cincuentopía hablamos de él hace algunos años al referirnos a una exposición sobre la fotógrafa estadounidense Francesca Woodman. En esta ocasión vamos a hablar de otra fotógrafa, la española Piedad Isla, una creadora palentina nacida en 1926 y fallecida en 2009. Y hacemos una advertencia previa, hay que darse prisa si queremos verla, porque concluye este próximo 19 de septiembre, en cosa de días, por tanto. Y desde aquí pues pedimos disculpas a los seguidores porque con el descanso del verano se nos han ido acumulando un montón de exposiciones, ¿verdad, Charo? Sí, pero bueno, y también hay que aprovechar que todavía hace buen tiempo, que parece que están mejorando las condiciones de la pandemia para, bueno, pues para moverse y aprovechar y disfrutar de estas exposiciones que están terminando. En cuanto a la muestra que el Museo Patio Herreriano de Valladolid dedica a Piedad Isla, reúne una parte apreciable de la producción fotográfica de esta creadora, que realizó toda su obra en Cervera de Pisuerga y alrededores. Los visitantes pueden percibir la singular idea de progreso que late en la fotógrafa, desde un sentido que no es tan crítico como consciente del terreno ambivalente en el que se halla su obra, entre el desarrollo y el olvido que éste trae consigo. Así es, David, porque el carácter obsolescente de las cosas de las gentes, de sus ajuares, de sus quehaceres, ocupó a Piedad Isla durante toda su vida. Su carrera arranca a principios de los 50 con sus incursiones iniciales en el territorio de la fotografía en una estancia en Oviedo. Fotografía tras fotografía forjó una particular forma de presentar o de representar su entorno, ya fuera desde lo que el nuevo tiempo demandaba en términos técnicos o desde la voluntad de narrar lo vivido. Es por esto que la mirada a la vida cotidiana de Cervera convive en esta exposición con su propio trabajo profesional, que consistía en retratar a la población acudiendo a menudo a procedimientos y medios técnicos rudimentarios, como las sábanas blancas que utilizaba como fondo y que le sitúan próxima a ese gallego coetáneo que fue Virgilio Vieyte. Sí, sobre el cual también hemos hablado aquí en alguna ocasión. El interés de la fotógrafa en los grupos sociales, en los gremios y sobre todo en las franjas generacionales le llevó a realizar un registro de la vida rural castellana que tiene como mayor virtud la capacidad de deslizarse en el corazón de sus motivos. La distancia entre cámara y motivo es mínima, fruto del hecho irrefutable de que Piedad Isla formaba parte del mundo que retrataba. Niños y niñas y hombres y mujeres mayores acapararon una parte importante de su producción, reflejo no solo de los ritmos vitales, sino del fluir del tiempo, de lo que se viene y se va, algo que conecta con la posición etnográfica desde la que observa el mundo y que se materializa en el museo que hoy lleva su nombre, armado en la casa donde vivió. Junto a las fotografías se muestran dos películas de José Valdelomar, realizadas en la década de los años 30 del siglo pasado,
Ambas plantean dos perspectivas bien distintas. La primera es el documento antropológico de fiestas sagradas, fiestas profanas, y la segunda, otra más intimista, la filigrana amable, como llamó Gonzalo Sáenz de Buruaga, la deliciosa película familiar protagonizada por el propio Valdemar, su mujer y sus hijos. Se establecen así genealogías entre dos figuras distantes en el tiempo y en el espacio: la España republicana, en la que tan activo estuvo el cineasta, y la España franquista, en la que forjó su carrera Piedad Isla. Pues ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Únicamente hasta este próximo 19 de septiembre, el Museo Patio Herreriano de Valladolid alberga la exposición dedicada a la fotógrafa Piedad Isla. Y la advertencia que siempre hacemos: en entornos cerrados hay que acudir pertrechado con la correspondiente mascarilla cubriéndose la boca y la nariz, respetar las distancias de seguridad y estar atentos a las limitaciones de aforo que nos marcan los organizadores. En ¿Qué hay de tu vida? Inauguramos una nueva sección en la que compartimos con los seguidores un relato de un hecho singular o una narración de algún acontecimiento visto desde una perspectiva distinta de la habitual. Historias curiosas que esperamos sean de interés. Hoy hablamos de Carlos Kaiser, un nombre que quizá no diga gran cosa a la inmensa mayoría de quienes siguen este podcast. Nacido en 1963 en Brasil, su nombre completo era, y es, puesto que sigue vivo, Carlos Enrique Raposo. Cuando era niño se ganó el sobrenombre de Kaiser por ser moreno, alto y espigado y tener una cierta semejanza en el físico con el entonces llamado futbolista Franz Beckenbauer. Empieza a perfilarse una historia donde nada es lo que parece, las mentiras siempre predominan sobre las verdades y se confunde la realidad con la ficción de manera sistemática. Carlos Kaiser tenía un sueño: ser futbolista profesional. Pero también tenía un problema: era muy malo jugando al fútbol, aunque tal circunstancia no le detuvo en absoluto. Antes de cumplir los 20 años, el protagonista de nuestra historia comenzó a frecuentar los lugares que visitaban con asiduidad los jugadores de importantes equipos de fútbol de Río de Janeiro, fundamentalmente bares y pubs. Con su simpatía y labia, aspectos que nadie podrá negarle nunca, fue haciéndose íntimo de algunos de ellos. Le invitaban a copas, le regalaban ropa, incluso le presentaban a alguna que otra chica. Y así llega su gran salto. Gracias a la opinión de algunos de estos profesionales, es recomendado para fichar por el Botafogo, uno de los equipos más importantes de su ciudad. Lo había conseguido a sus 20 años, ya había firmado un contrato de trabajo, modesto, eso sí, con un equipo profesional. El gran problema es que en el momento en que tocara una pelota, algo que, por increíble que parezca, nadie se había preocupado por verificar, se advertiría su nulidad como futbolista. Pero Carlos Kaiser tenía la solución a este problemilla. Cada vez que comenzaba a entrenar se lesionaba. A veces porque alegaba que un compañero le había hecho una entrada más fuerte de lo habitual. Otras veces era un tirón muscular u otra dolencia cualquiera. En cuanto se reincorporaba al grupo, tras haber superado la pertinente lesión, recaía de nuevo. Lo habitual es que fuese ese mismo día. Incluso, por si todo fallaba, tenía un amigo dentista que le hacía un certificado médico acreditando su mal estado físico. Por increíble que parezca, su táctica funcionó. En el Botafogo, más de un empleado contemplaba con lástima que el pobre chaval, de quien todo el mundo hablaba bien, dado que su simpatía y su labia seguían siendo excelentes, y que se negaba a firmar un contrato largo alegando que estaba siempre lesionado y que no se lo merecía. Por supuesto, la etapa de Carlos Kaiser en el Botafogo concluye sin haber debutado, pero de nuevo las amistades le permiten remontar la situación. Firma por otro equipo importante de Río de Janeiro, el Flamengo. Y de nuevo vuelta a empezar.
con su ristra de constantes lesiones y también con su capacidad para hacer amigos entre las plantillas donde se recaía. Se dice que su habilidad para buscar seguidoras durante las concentraciones y presentarlas a sus compañeros resultaba inigualable. Es más, gracias a sus buenos oficios con los periodistas, a los que no dudaba en hacer regalos o pasarles determinadas informaciones, incluso tenía los medios de comunicación a su favor. Obvio es decir que en su nuevo equipo jamás llegó a debutar. Ya tiene 26 años y aunque parezca asombroso, ahora es fichado por un equipo de México, el Puebla, con el que ocurrió lo mismo de lo mismo. Se dice que en aquella época era una de las pocas personas que vivían en México que contaba con un teléfono móvil. En realidad era un modelo de pega, y que a través de él mantenía conversaciones, falsas, claro está, en las que simulaba que recibía ofertas del fútbol europeo. Carlos Kaiser regresa a Brasil a ser fichado por el Bangu, el enésimo equipo de Río de Janeiro. Allí protagoniza una excelente anécdota. El entrenador le concentra para un partido sin hacer caso de sus lesiones. Le mantiene en el banquillo como reserva, pero se lesiona un compañero y decide sacarlo a jugar. Puesto entre la espada y la pared, y ya despojado de su chándal, opta por insultar a un hincha rival que estaba en la grada, y desencadena un incidente que termina con su expulsión antes de saltar al terreno de juego. Cuando el entrenador baja al vestuario, dispuesto a echarle una bronca y muy posiblemente rescindir su contrato, se encuentra con un jugador desolado, que llora a lágrima tendida y que confiesa que montó en cólera porque el hincha en cuestión mentó a su madre. El entrenador no solo concluye su enfado, sino que transige con su permanencia en el club. Al poco tiempo salta al fútbol francés, al ser fichado por el Gazélec Ajaccio. Se cuenta un divertido suceso de su presentación. Al ver el campo abarrotado de hinchas y lleno de balones, le dio un ataque de pánico al pensar que tenía que demostrar su capacidad técnica, y decidió coger cada balón y lanzárselo al público mientras se besaba el escudo ante el creciente contento de una enfervorizada hinchada. No obstante, parece ser que en el club francés sí disputó algunos partidos, aunque la mayor parte de ellos durante unos cuantos minutos y de manera por completo intrascendente. En su última etapa como profesional del fútbol, fue captado por el emergente Soccer estadounidense. Allí siguió con su habitual modus operandi hasta dar por concluida su carrera. En toda su larga trayectoria como jugador, estamos hablando de casi 2 décadas, Carlos Kaiser no llegó a disputar más de un puñado de partidos, todos ellos amistosos y sin apenas tocar el balón. Desde luego jamás hizo un gol pese a que su posición en el campo era la de delantero. Es posible que más de un seguidor se niegue a dar por cierto tan rocambolesca historia. El propio jugador ha indicado en algunos momentos que también jugó con determinados equipos que han negado en redondo la pertenencia a su plantilla. Por ejemplo, Independiente de Argentina, con el que según su versión se habría proclamado campeón de la Copa Libertadores de América sin haber jugado un solo minuto, eso sí. Pero como bien dice el refrán, la realidad supera la ficción. Los azares de su sorprendente vida han sido verificados y reflejados en algunos documentales que se pueden ver en distintas plataformas o en Internet. Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que seguimos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad, de la que nos hace reflexionar al tiempo que nos entretiene y nos emociona. En esta oportunidad nuestro libro se titula Un asesinato que todos cometemos y su autor es el escritor austriaco Heimito von Doderer. Nacido en 1896 y fallecido en 1966,
Se trata de un creador al que ya hemos aludido con anterioridad en esta misma sección, recomendando dos de sus libros: el monumental Los demonios, con sus más de 1600 páginas a cuestas, y el delicioso compendio Relatos breves y microrrelatos. Un asesinato que todos cometemos constituye una nueva maravilla surgida de la extraordinaria pluma de uno de los más brillantes representantes de la literatura universal del segundo tercio del siglo XX. Con eso ya está dicho casi todo. Publicado en su original alemán en 1938, a primera vista el libro se centra en el paso del mundo de la niñez a la edad adulta de Konrad Castillech, protagonista absoluto del texto. Pero en realidad la novela va mucho más allá. Es una extraordinaria disección, cargada de lirismo y de elementos simbólicos, sobre el devenir de los seres humanos por el planeta Tierra y acerca de la mediocridad como materia prima constitutiva del hombre. El libro tiene uno de los comienzos más espléndidos de la literatura universal. A todos nos calan la infancia en la cabeza como si nos encajaran encima un cubo. Solo más tarde se descubre lo que había dentro, pero eso sí, nos chorrea durante toda la vida y nada puede uno hacer por mucho que cambie de ropa o incluso de disfraz. Y el resto del texto no anda a la zaga de dicho preámbulo. De nuevo, como ocurriera en Los demonios, un asesinato que todos cometemos se ambienta de manera prioritaria en la década de los años 20 del siglo XX, aunque su arranque tenga lugar en los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Eso sí, en esta ocasión la acción no discurre en su idolatrada Viena, como acaece la mayor parte de los textos de Jaimito von Doderer, sino en distintas localidades de Alemania. Nada escapa al formidable poder de observación del autor, hasta tal punto que es posible que más de un lector tenga la impresión de hallarse ante una especie de déjà vu al enfrentarse a algunas de sus páginas. ¿Quién no se ha sentido en determinada ocasión como se siente el protagonista con sus progenitores? ¿Quién no ha tenido la sensación de que los años iban siendo cada vez más cortos? ¿O quién no ha conocido a cierta persona cuya descripción moral corresponde con la de algunos de los personajes de la novela? Como es habitual en Jaimito von Doderer, nos encontramos ante el binomio casualidad-causalidad, no solo como instrumento estratégico de conformación del recorrido vital de las personas, sino también como factor de marca del tempo narrativo del libro. En ocasiones la casualidad-causalidad deviene en inverosimilitud, pero ¿acaso no tiene algo de improbable todo goce estético? Aludíamos con anterioridad al notable, pero específico que los elementos líricos y simbólicos alcanzan en un asesinato que todos cometemos. Es cierto que las descripciones de paisajes, caracteres y relaciones sociales son de una belleza precisa, singular y hasta desabrida en determinadas ocasiones. La traducción de un profesional de la talla de Adam Kovacic, quien ya se las ha tenido que ver con escritores como Esterházy, Kertész, Jaspers o Zweig, entre otros muchos, contribuye a realzar todo ello. Y también es verdad que encontramos abundantes huellas del acervo psicológico de autores como Fliess, Freud o Svoboda, sobre todo en la trama policíaca que discurre en paralelo al análisis vital propuesto por el autor. Quizá este último aspecto, el del psicothriller avant la lettre, al que se alude en la contraportada y al que algunos críticos atribuyen el título de la novela, sea la parte más floja del libro, por previsible y forzada. Sin embargo, tal circunstancia en modo alguno resta brillantez al conjunto final de la obra. Resulta una lástima, pero la producción de Jaimito von Doderer es apenas conocida en el ámbito castellano parlante, dado que muy pocos de sus libros han sido traducidos al español. Desde aquí agradecemos de manera pública y explícita a las editoriales Acantilado, editora además de Los demonios y Relatos breves y microrrelatos, y a la editorial de Bolsillo, responsable de las escaleras de Struthof, por la labor de difusión de este formidable autor.
y animamos a ambas y a todo quien se dé por aludido a traducir algunos otros textos de este auténtico titán de la literatura de todos los tiempos. Jaimito von Doderer, un asesinato que todos cometemos. Editorial Acantilado, la recomendación para nuestro club de lectura. El amor del hombre, poema de Pere Quart. Existe la lujuria sucia y poderosa e intermitente como las campanas, que nos encadena y arrastra a ratos desde la raíz del gran deseo, clavada en el centro geométrico de la carne, secretamente atado a las potencias de lo que es nuestra alma, llamada así para entendernos, la cual lo atiza, lo dirige, lo exalta, y pone en juego, dispara desenfrenadamente todos los humores viscosos, toda la ponzoña de la concupiscencia. Promete y promete tanto cada nueva vez. Expelimos en tumulto una profunda fuerza, virtud atesorada en el silencio y la ignorancia de los sistemas íntimos. Al buen tuntún nos revolcamos, jadeantes, babeantes, imperiosos como césares, perfectos robots de la lascivia, sobre el campo y pretexto de tanta furia, la mujer, ánfora blanda de la voluptuosidad. Niños frenéticos, perseguimos el goce y lloramos de rabia si nos detienen en la carrera. Carrera que nos llevará a la triste, vergonzosa inercia y desencantada paz, al fin fuente agotada en la amargura. No sé el porqué, quién lo sabe, de esa agrura de boca, de ese residuo mixto de asco y derrota. ¿Por qué, si en la naturaleza purísima de la propia bestia, la ley enorme de la vida, quién nos mueve cual el viento a las semillas? Humildad, hermanos, desengañémonos. Por lo visto así es el amor del hombre, y todos somos hijos de lúbricos ejercicios. No hagamos aspavientos y disfracémoslos por dignidad meramente burguesa, con delicados motivos humanitarios y con la literatura de los trémulos juramentos, y sobre todo con mutuas ternuras de corazón a corazón. Pues de hecho, estas costumbres son milenarias. David Parra nos ha recitado el poema El amor del hombre, escrito por Pere Quart. Hasta aquí ha llegado el podcast número 116 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio Cincuentopía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos. Todo ello en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el jueves próximo. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Didn't stay that long. She was still a girl when she left town. But my